Buenas, yo soy Moraima Suaje, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Le vamos a hablar de VCO y PLL. Este será el ejercicio que vamos a explicar. Si B sub C de t es igual a 2,5 seno de 2pi 300t, hallar la capacitancia IR3 para que B sub C de t sea igual a 1 seno de 2pi 300t más 8,75. Luego, considerando que el VCO posee una R1 por C1 igual a 5 micro, dibuje la gráfica de frecuencia en función del tiempo que se obtiene en su salida F sub 0 de t. Por otra parte, si la señal obtenida F sub 0 de t se inserta en un PLL que funciona con un rango de enganche de más o menos 30 kHz, un rango de captura de 0,5 por el rango de enganche y una ganancia de conversión de 0,1 voltios sobre kilo sobre kilo. Dibuje la gráfica de voltaje en función del tiempo, obteniendo a la salida de este segundo dispositivo V sub 0 de t. Tenemos nuestro circuito equivalente. Nos están dando el valor de R sub 2, la R sub S, que es 1750 kilo y R sub 2 igual a 2K. La solución: la onda compuesta en B sub C es igual a seno de 2pi por 300t más 8,75 voltios y el valor de reposo de B sub C es 8,75. Debemos hallar 10 que es B sub más entre 8,75. Va a ser igual a R sub 2 más R sub 3 sobre R sub 3. En este caso debemos despejar a R sub 3. Va a ser 10 R sub 3 igual a 8,75 por R sub 2 más R sub 3. Será igual a 10 R sub 3 menos 8,75 R sub 3. Vamos a despejar a R sub 3. 10 menos 8,75 va a ser 1,25 R sub 3 igual a 8,75 por R sub 2. Al hacer 8,75 entre 1,25, eso nos va a dar 7 multiplicado por R sub 2. Sustituimos R sub 2, que en este caso, por lo tanto, R sub 3 va a ser igual a 7 por R sub 2. Y R sub 2 es igual a 2K. R sub 3 va a ser igual a 7 por 2K, que eso nos va a dar 14 kilo. Necesitamos hallar un R paralelo. Este R paralelo va a ser R sub 2 en paralelo con R sub 3. Este R paralelo va a ser 2 por 14K sobre 2K más 14K. Eso nos va a dar 1750 ohm. Luego tengo una red paso alto de la entrada, que va a ser esto. Será nuestra red paso alto a la entrada de la señal. Debemos hallar un B sub C sobre B sub S. Va a ser un R paralelo sobre R paralelo más R sub S, multiplicado por 1 sobre 1 más la frecuencia P sobre J por la frecuencia. Luego tenemos que B sub C sobre B sub S va a ser el R paralelo sobre R paralelo más RS, que va a ser 1750 sobre 1750 más 1750, multiplicado por 1 sobre 1 más la frecuencia P sobre la frecuencia por J. Al hacer toda esta multiplicación, eso nos da 0,5 multiplicado por dividido entre 1 más la frecuencia P sobre la frecuencia J. Luego, cuando la frecuencia tiende a infinito, va a ser el valor absoluto
de B sub C sobre B sub S. Esto va a ser igual a 0,5. Este será el valor máximo. Para la frecuencia F igual a 300 Hz, decimos que el valor absoluto de B sub C sobre B sub S va a ser igual a 1 sobre 25. 1 sobre 2,5 será igual a 0,5 entre 1 más la frecuencia P sobre omega sub J. En este caso vamos a despejar a F sub P. F sub P va a ser igual al valor absoluto de B sub C sobre B sub S. Esto será igual a 0,5 sobre la raíz de 1 más la frecuencia P entre 300 al cuadrado, igual a 1 sobre 2,5. Esto nos va a dar 0,4. Debemos despejar a la frecuencia P. Vamos a elevar todo al cuadrado para eliminar la raíz. 0,4 al cuadrado va a ser 0,16 más 1 fp sobre 300 al cuadrado, igual a 0,5 al cuadrado que da 0,25. Hacemos este despeje, nos va a quedar 0,25 menos 0,16 sobre 0,16. Todo esto nos da 0,5625. Fp que está al cuadrado y 300 está al cuadrado también, nos queda de este lado. Elevando al cuadrado acá y aplicando una raíz, esto nos va a quedar que la frecuencia P va a ser 225 Hz. Recordando que la frecuencia P es 1 sobre 2pi por el capacitor por R equivalente. Al tener esta fórmula vamos a sustituir. Ya tenemos la frecuencia P, tenemos la resistencia equivalente que va a ser RS más RP, va a ser 1750 más 1750 será 3500 ohm. Sustituimos y despejamos al capacitor. Sustituimos la frecuencia P, el 2pi, el valor de la resistencia equivalente y despejamos el capacitor, que va a ser 1 sobre 2pi por 3500 más 225. Por lo tanto, el capacitor nos va a dar 202,1 nanofaradio. Sabemos que la forma de onda tomada de B sub C va a ser igual a 1 seno de 2pi por 300t más 8,75. Dibujamos la onda. Sabemos que es una onda senoidal que comienza en 8,75 y que tiene un valor pico de 1, por lo tanto va a ser 9,75, y luego la 8,75 le quitamos 1, va a ser 7,75. Esta será la envolvente de la frecuencia a la salida del B sub CO. Tenemos la fórmula de salida, que va a ser 2 por B sub más menos B sub C sobre R sub 1 por R sub 1 por B más. Sabemos que esto, R sub 1 por C sub 1, es igual a 5 micro. Por lo tanto, la función de salida va a ser igual a 2 por 10 menos 8,75 entre 5 micro por 10. Eso nos va a dar 50K. Luego tenemos el rango de enganche, que es 30 kHz. Y el rango de desenganche, que va a ser 0,5 por el rango de enganche. Esto, al multiplicar 0,5 por 30K, nos va a dar 15 kilos. Nos va a dar 15K. Dibujamos. Sabemos que tenemos la frecuencia de salida, que es 50K, más el rango de enganche, que va a ser 50 más 30, va a ser
80 y 50 más 15 será 65. Luego aplicamos, hacemos lo mismo para el lado de acá. Va a ser 50 menos 15, 35, y 50 menos 30 va a ser 20. Aplicando la fórmula para la frecuencia máxima va a ser 2 B sub más menos el voltaje mínimo B sub C mínimo entre R1 por C1 sobre por B más. Esto será igual a 2 por B más, que es 10, menos 7,75 sobre el valor de R1 por C1, que nos lo están dando, que es 5 micro, por 10. Esto nos dará un valor de 90K. Luego, para la frecuencia mínima va a ser 2 por 10 menos 9,75 entre 5 micro por 10. Eso nos va a dar igual a 10K. Dibujamos la onda. Sabemos que es una onda senoidal, nos la dieron. Tenemos 50K, que es la fórmula de la frecuencia de salida. Frecuencia máxima, que va a ser 90, frecuencia mínima, que es 10, 65, que va a ser el 65 que obtuvimos del rango de enganche, de desenganche. 65, tenemos 50, 65 y 80. Tenemos 50, 65, 80 y la frecuencia máxima. 35, 20 y 10, que es la frecuencia mínima. Luego, sabemos que desde 50 hasta 20 está enganchada. Se desengancha. En 35 se vuelve a enganchar hasta 80. En 80 se desengancha. Continúa desenganchada hasta 80, se engancha y se desengancha nuevamente en 20K. Los trazos, estos son lo que está trazado más oscuro, es donde es lo del PLL. Tenemos T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4 y T sub 5. Lo vamos a hallar aplicando la función de la envolvente de la frecuencia de salida, que va a ser igual a la frecuencia de entrada al PLL. Entonces vamos a decir que va a ser 40 seno de 2pi por 300 T sub 1 igual a 30. Pasamos el 40 a dividir a 30 y nos queda seno de 2pi por 300 T sub 1 igual a 30 sobre 40. Pasamos seno la pasamos a menos seno a la menos 1 y despejamos T sub 1. Sabemos que 3 entre 4, el arcoseno de eso es 48,59. Despejamos T sub 1 y eso nos da 25,77 microsegundos. Luego, para hallar a T sub 2, hacemos el mismo procedimiento. Va a ser 40 seno de 2pi por 300 T sub 2 igual a 15. Despejamos T sub 2. Será 15 entre 40, nos da 0,375. Pasamos el seno nuevamente hacia acá. Despejamos a T sub 2 y T sub 2 nos va a quedar 0,204 milisegundos. T es igual a 1 entre 300. Eso nos da 3,33. T sub 2 entre 2 va a ser igual a 3,33 sobre 2. Eso nos va a dar 1,66 mili. Por lo tanto, T sub 2 va a ser igual a T menos T sub 2 prima. Eso va a ser igual a T, que va a ser 1,66 mili, menos T prima, que es 0,2039. Por lo tanto, T sub 2 nos va a dar 1,46 mili. Para T sub 3 decimos que va a ser
1,66 mili más 0,45 mili. Eso va a ser igual a 2,12 mili. Hacemos el mismo procedimiento para t sub 4, que va a ser 3,33 menos t sub 2'. Eso nos va a ser igual a 3,33 mili menos 0,2039 mili. T sub 4 va a ser igual a 3,126 mili. Para T sub 5 va a ser 3,33 mili más T sub 1. Luego 3,33 mili más 0,45 mili va a ser igual a 3,78 mili. Para la ganancia de conversión tenemos que va a ser 1 voltio sobre 1 kilohertz. Aplicamos la ecuación de la recta, colocamos los valores que obtuvimos en los valores que son 50, 60, 65, 70 y 80 que obtuvimos de acá, de esta gráfica. Esos son los valores que vamos a sustituir. Bueno, y al aplicar la ecuación de la recta nos queda de la siguiente manera. Nos dice que es menos 2 sobre 20 igual a delta sub b sobre 15. Decimos que la mitad de 2, 1, la mitad de 20, 10, igual a delta sub b sobre 15. Por lo tanto, delta sub b nos va a dar menos 1,5 más menos. Delta sub b menos 1,5 y 1,5 positivo. Pasamos la recta, unimos los puntos y luego nos queda de la siguiente manera para el PLL. Esto lo vamos a obtener de la siguiente forma. Tenemos esta onda, sabemos que va de 50 hasta 20. De 50 a 20 va bajando, pero ¿qué pasa? Nos fijamos acá. Sabemos que va 50 con menos 1. Menos 1 y baja 3. Continúa, se desengancha, continúa desenganchada hasta T sub 2. Se desengancha hasta T sub 2. En T sub 2 se vuelve a enganchar hasta T sub 3. De T sub 2 se vuelve a enganchar hasta T sub 3, se desengancha y se vuelve a enganchar en T sub 4 y dura hasta 1,5. Enganchada, continúa enganchada hasta T sub 5. Desde T sub 4 hasta T sub 5 enganchada. Bueno, muchas gracias por escucharme.